maestros, por favor, salgan. Los demás nos quedamos para el estudio de esta tarde. Como saben, estamos viendo una nueva serie. Ya tenemos 3 semanas viendo la serie de la unidad familiar. La serie acerca de la familia. Vamos a tardarnos un buen de tiempo para terminar y estudiar todo lo que vienen siendo. Lo vamos a tratar de hacer lo más exhaustivo posible para ir viendo punto por punto cuestiones de la familia. Usualmente, como hemos mencionado, hay conferencias de la familia en las diferentes iglesias. Duran 2, 3, 4 días y hasta el año próximo se vuelve a tocar el punto. Y la verdad, hermanos, es que se necesita un estudio mucho más profundo. La razón es porque hay problemas en la iglesia. Y no me refiero a nuestra iglesia local nada más, aunque también aquí hay, pero me refiero a la iglesia a nivel el cuerpo de Cristo, alrededor del mundo. Hay muchos conflictos, muchos problemas. Las familias sufren. La verdad es que esto es algo, esa es la verdadera pandemia. Esa es la verdadera pandemia. Problemas familiares dentro del del hogar cristiano. Entonces, tenemos que poner mucho más énfasis en lo que viene siendo la familia. No nada más hacerlo una vez al año cuando hay la conferencia de la familia. Entonces, lo que vamos a hacer es, como lo hemos hecho por ya 3 semanas, estamos viendo lo más exhaustivo posible el tema de la unidad familiar. Obviamente, dentro del hogar, lo más importante debe de ser el amor. Obviamente, el amor en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, si no eres salvo, si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, no estás en Él y por lo tanto el amor de Él no está dentro de tu casa. Tienes que ser salvo para que puedas conocer el amor de Cristo y desarrollarlo dentro del hogar. Ahora, este tema del amor ya lo platicamos, ya lo estuvimos estudiando las 3 semanas pasadas. Entonces ya hemos tocado el asunto del amor. Estábamos utilizando 1 Corintios capítulo 13, donde estudiamos 15 características distintas o diferentes o importantes dentro de lo que es el amor en Cristo Jesús. Ahora, si usted no recuerda qué es el amor, puede usted ver los videos, métase a internet y aprenda acerca de estas 15 características del amor que se menciona en 1 Corintios 13. Pero ahora vamos a pasarnos aquí a Colosenses capítulo 3. Ahora, en realidad esto va a ser un resumen el día de hoy de todo lo que es el capítulo 3. No vamos a verlo de una forma muy exegética el capítulo 3, pero sí vamos a ver la importancia de lo que hay aquí. Ahora, yo como tema le puse al estudio de hoy y la próxima semana, porque vienen dos partes lo que vamos a estudiar, siguiendo con el tema del amor, de la familia. Yo lo llamé sobreviviendo al conflicto dentro de la unidad familiar. Sobreviviendo al conflicto dentro de la unidad familiar. La verdad es que todos tienen problemas, todas las familias, todas. Nadie es exento de tener problemas y conflictos dentro de la casa. Todos. De hecho, hace unos momentos nosotros cantamos un himno llamado Nadie pudo amarme como Cristo. Ese hermoso himno de Nadie pudo amarme como Cristo, ese himno fue escrito por un pastor. Ahora, les voy a decir la historia de ese himno. Ese pastor tenía 50 y tantos años de edad. Muchos años pastoreando. Esto fue en el estado de Florida, en Estados Unidos. La esposa del pastor lo abandonó. Abandonó a su marido, abandonó al pastor. Y el pastor ya no sabía qué hacer, estaba desconsolado. Ella lo dejó por cuestiones de dinero. Recordemos que dentro de los conflictos familiares, los conflictos dentro de los esposos y esposas, siempre son, por lo general, por 3 razones. Las 3 razones son comunicación. Donde no hay comunicación,
hay problema en el hogar. Número 2, economía, donde hay problemas de dinero y no necesariamente pobreza. No estoy hablando de pobreza, estoy hablando de problemas de dinero. Puede ser rico y tener problemas familiares de dinero. ¿Okay? Entonces, comunicación, economía y sexo. Entonces, estas son las 3 problemas principales dentro de todo matrimonio. Si ustedes observan, ahora, hay otros problemas, claro, pero esos son los principales que realmente afectan grandemente el matrimonio y afectan la unidad familiar. Ahora, en el caso de este pastor que escribió Nadie pudo amarme como Cristo, su esposa lo había abandonado por cuestiones financieras. Ella ya se había cansado de vivir tantos años como esposa de pastor sin tener nada, en pobreza, tenían un montón de problemas. Y ella dijo, ya me cansé, ya no quiero ser tu esposa. Y lo abandonó y le dejó papeles de divorcio. El pastor firma los papeles y se fue a un hotel donde él pensaba quitarse la vida por el conflicto familiar que hubo. Él se mete a la recámara del hotel, carga su arma y decide de ir a ver el ocaso una última vez. Cómo se metía el sol. Dice, este va a ser mi último día donde yo voy a ver el ocaso. Cuando se meta el sol, voy a ingresar y me voy a volar los sesos. Ese era el pensamiento del pastor. Entonces él sale del hotel, ve cómo baja el sol y empieza a llorar. Y se da cuenta que el único que le pudo amar era Cristo. Cristo es el único que verdaderamente lo amaba de una forma increíble. Y él entró otra vez a su cuarto de hotel y con lágrimas en los ojos él escribió, nadie pudo amarme como Cristo. El conflicto familiar es algo verdadero, lo cual destruye a familias completas por generaciones. Por eso el tema, sobreviviendo al conflicto de la unidad familiar. Vamos a comenzar. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que por medio de ella nosotros podamos aprender a sobrevivir el conflicto familiar. Que podamos comprender realmente que el amor perfecto y perpetuo, Señor, nada más es por parte suya. Y nuestro trabajo es emular ese amor que usted nos ha mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que somos cristianos, seguidores de Él o imitadores de Él. Permítanos, Señor, verdaderamente tener ese amor para con los nuestros y verdaderamente, Señor, por medio de usted y su palabra, sobrevivir al conflicto familiar. Damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, obviamente, mi objetivo por medio de este mensaje y mi deseo es que cada uno de ustedes puedan comprender la estrategia básica para sobrevivir al conflicto familiar. Este conflicto, o más bien, esta estrategia básica para sobrevivir al conflicto, empieza en el corazón de cada individuo. Y también, y por lo tanto, debe ser un cambio de corazón y un cambio de cuestiones dentro del hogar. Ahora, como ya mencioné, el asunto principal de todo es el amor.
Y si nosotros aquí en nuestra lectura, Colosenses capítulo 3, versículo 3, 14, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso empezamos con el asunto del amor hace 3 semanas. Tenemos que comprender qué es el amor para que dentro del hogar no exista un conflicto, sino que el amor es el vínculo de todas las cosas. Tengo que comprender qué es el amor primero. Ahora, dentro de los hogares no hay paz. Dentro de los hogares cristianos no hay paz, hay guerra. Y Dios, en efecto, no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a tener paz. Vamos a ver Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces somos llamados a tener paz dentro de la unidad familiar. Ahora usted podría decir: bueno, es que esto no está hablando de la unidad familiar. Bueno, sí está hablando de la unidad familiar. De hecho, si nosotros nos vamos al versículo 18, nosotros podemos ver que empieza en el 18, 19, 20 a hablar acerca de la familia. Fíjense, 18, casadas, estén sujetos a vuestros maridos, como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego el 20, hijos, obedeced a vuestros padres. Ok. Entonces, sí estamos hablando de la unidad familiar, madres, padres, hijos. Usualmente cuando se estudia Colosenses 3, 18 al 20, eso es lo único que se ve, del 18 al 20. Pero no ven todo el contexto. Tenemos que estudiar los versículos antes y los versículos después para realmente darle aplicación a la sección de la familia, que vienen siendo específicamente 18, 19, 20 de Colosenses 3. Pero es que todo lo que es el contexto contribuye a lo que es la familia. Tengo que estudiarlo todo. No puedo nada más enfocarme en 18, 19, 20. Tengo que ver todo lo que viene previo. Y aquí dice claramente en el 14 que somos llamados al amor, vestidos de amor. Vamos a ver también rápidamente 1 Corintios, que también habla acerca de la familia, específicamente de la familia. 1 Corintios capítulo 7 también habla del divorcio en esta porción de 1 Corintios 7. Vamos a hablar del divorcio más adelante en nuestro curso. Entonces 1 Corintios capítulo 7 versículo 15. Dentro de la unidad familiar dice el 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios nos ha llamado a tener paz dentro de la unidad familiar. Eso es lo que tenemos que tener. Pero no, eso no sucede, hay conflicto. Los hogares están llenas de conflictos y llenas de problemas. Como ya hablamos, el amor es lo que vincula o es lo que liga todo en la unidad familiar en Cristo Jesús. Pero hay más que nada más el amor. Esto tiene que ver con la vieja naturaleza versus la nueva naturaleza. Si nosotros no estamos revestidos de la nueva naturaleza, ciertamente el conflicto familiar va a continuar. Tenemos que erradicar las cuestiones de la carne. Si nosotros no eliminamos las cuestiones de la carne, y me refiero a desecharlas por completo, nunca vamos a desarrollar esa paz que debe de existir dentro de la unidad familiar. Nunca vamos a desarrollar ese amor que debe de haber dentro de la unidad familiar. Vamos a fracasar en nuestro matrimonio, vamos a fracasar como padres, nuestros hijos van a tener problemas si nosotros no desechamos las cosas de la carne o ponemos a un lado al viejo hombre para darle puerta abierta al nuevo hombre, revestidos de él. Vamos a ver los versículos aquí en nuestra lectura, Colosenses capítulo 3. Vamos a ver los versículos 5 y 8. En estos dos versículos podemos ver una lista. Vamos a leerlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, es decir, el viejo hombre. Déjalo morir. Y luego tenemos una lista de cosas. Esta lista son las cosas que debo de desechar, que son cuestiones de la vieja naturaleza. Dice el versículo 5:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Okay? Y después en el versículo 8 continúa la lista, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis. Entonces todas estas son las cosas que en un matrimonio no debe de existir. Estas son las cosas que pertenecen a nuestra carne. No son cosas que un creyente debería de tener. Otra vez vamos a ver la lista. Fornicación, pero aplicándolo al matrimonio sería adulterio. Entonces dice: deja pues las cosas terrenales, que son adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas y mentira. Son un montón de cosas. Y usted podría decir: híjole, ¿y cómo le hago para desecharme, para deshacerme de estas cosas? Bueno, la realidad es que nada más hay una forma de deshacerte de esto. Tienes que morir. Sí. Esto es imposible de deshacernos de estas cosas si nosotros no hemos muerto. Y a lo que me refiero a muerto es morir a nosotros mismos, morir a mi vieja naturaleza. De hecho, observemos pues el versículo 5 otra vez. Dice: haced morir. No nada más estas acciones, sino el yo, mi vieja naturaleza, para que yo pueda deshacerme de adulterio, de impurezas, pasiones, de malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, etc. Yo tengo que morir. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a leer el versículo 1 de nuestra lectura. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, que hubo una muerte previa. Obviamente no puede haber una resurrección si no hay una muerte. Entonces dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Claro, si yo he resucitado es porque ha habido una muerte previa, una muerte del yo, una muerte de mi vieja naturaleza. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tienes que morir a ti mismo. Dice, versículo 2 de nuestra lectura: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, si tú estás muerto, las cosas de aquí no tienen valor. Lo que nosotros valoramos aquí en la tierra, en este mundo, para nosotros realmente no deberían de tener un valor, porque son cuestiones terrenales. Y si yo estoy muerto a mí mismo, las cosas terrenales son no tienen importancia, porque yo estoy muerto. Ahora, si yo estuviera vivo a mí mismo, entonces ciertamente las cosas de esta tierra serían mi interés y mi valor principal. Y mi motivación y todo. Pero yo no vivo por mí, yo vivo por Él. Crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice: haced morir. No te preocupes por las cosas de aquí. Si tú eres ya de Cristo, busca las cosas celestiales. Valora las cosas del cielo. No valores las cosas de aquí en la tierra. No tiene relevancia nada en este mundo con un cristiano que ha muerto, espiritualmente hablando. Es decir, su yo. No espiritualmente porque estamos vivos en Cristo. Ya me entendieron, ya me hice bolas. Ok. Versículo 3. Porque habéis muerto. Versículo 3. Porque habéis muerto, dice Colosenses 3:3. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como cristianos debemos de entender que nosotros hemos sido crucificados juntamente con nuestro Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por Él. No lo vivo por mis deseos. Yo ya estoy muerto. Un muerto no debería de tener deseos. Un muerto nada más pues, está muerto. Las cosas de esta tierra no tienen valor. Ahora, el problema es de que tantos cristianos
no desarrollan o crecen espiritualmente en el nuevo hombre. ¿Hicieron profesión de fe? Sí. Son puestos dentro del cuerpo de creyentes, que es la iglesia, sí. Pero si tú no estás estudiando y conociendo y aprendiendo, no puedes desarrollar tu vida cristiana. No puedes realmente revestirte del nuevo hombre. Estás permitiendo que el viejo hombre tome control. Y si el viejo hombre toma control, entonces tú vas a tener problemas dentro de tu matrimonio. El conflicto va a ser muy real dentro de tu casa. Va a haber malos deseos, va a haber pasiones desordenadas, va a haber avaricia, va a haber ira, va a haber enojo, va a haber impureza, va a haber blasfemia, va a haber malicia, va a haber palabras deshonestas, va a haber mentiras, va a haber todo ese tipo de cosas que aquí están mencionadas si tú no pones a morir tu yo y realmente lo crucificas en Cristo Jesús. Vamos a ver Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eliminemos en su totalidad estas cosas o esta lista que se menciona para que exista paz dentro de nuestra unidad familiar y no conflicto. Eliminarlos, sin embargo, es más que solamente hablar de ello. Tengo que llevarlo a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos varios hermanos en la iglesia que se dedican a la jardinería y son arboristas, algunos de ellos. ¿Okay? Cuando hablamos de un jardín, de un lugar bonito, para que este lugar sea bello y hermoso y un lugar de paz y tranquilidad y realmente precioso, se tiene que eliminar la hierba. Se tiene que eliminar la maleza, se tiene que eliminar la grama. Tienes que pasar tiempo quitando esas cosas para que el jardín esté bonito y bello y hermoso. Lo mismo, pero si no, nada más hablo acerca de quitar la hierba, pero nunca lo hago, mi jardín va a estar bien feo. El ejemplo es el jardín de mi casa. Me gustaría en teoría tener bonito mi jardín. Y digo, hay que arrancar las hierbas esas feas que están creciendo, pero yo no voy y las quito. Yo no las remuevo. Y ves mi jardín y está re feo. Está muy feo mi jardín en mi casa. Mi suegra cuando va, ella le dedica tiempo. Mi madre también, ahí la ves arrancando cosas. Mis hijas, Yesen, ahí las ves. Y yo nada más lo veo ahí. Hay que arrancar eso para que quede bonito. Pero nunca lo arranco. Nunca lo quito. En la familia es lo mismo. No nos hagamos tontos. Cada quien sabe quién tiene su morralito. Y tú sabes que tienes que remover. Entonces, elimínalo. No nada más hables de eliminarlo, como yo con mi jardín. Llévalo a cabo y elimínalo, córtalo, quítalo. Para que la familia realmente reverdezca. No nada más hables de quitarlo, llévalo a cabo. Otro ejemplo también muy clásico y muy bueno sería, si yo estoy sufriendo de apendicitis y yo voy a ver al doctor y yo me estoy muriendo y el doctor dice, mira, te estás muriendo por tu apéndice, hay que quitarlo. Pero ahí se pasan las horas nada más diciéndome que lo vamos a quitar, pero nunca lo quita. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo me voy a morir. Para que yo pueda sobrevivir, tengo que quitar lo malo. En este caso, quítame el apéndice. No hables de quitarlo, quítalo, remuévelo. Tú sabes cuáles son tus pecados en tu familia, tú sabes cuáles son tus pecados como persona.
como individuo, elimina estas cosas. La remoción de esta lista de pecados es necesaria para tener paz dentro de la unidad familiar. Pablo, el apóstol Pablo, habla mucho acerca de estar muertos en nuestra vieja naturaleza y revestidos o vivos en la persona de Cristo Jesús. Pablo habla mucho acerca de esto. Vamos a ver Romanos. A través de casi todas sus epístolas, Pablo tiene alguna mención de la vieja naturaleza y ser revestidos de la nueva. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, yo antes era parte del mundo, pero ahora ya he sido revestido, ya soy parte o hecho justo por parte de Dios. Entonces, la vieja naturaleza versus la nueva naturaleza. El que es cristiano tiene ambas. Pero yo tengo que matar a la vieja naturaleza y desechar todo lo que es terrenal por parte de ella para vivir dentro de lo que es la naturaleza cristiana, la nueva naturaleza que nada más está en Cristo Jesús. Mata al primero y quédate con el segundo. No te preocupes por las cosas de este mundo, preocúpate por las cosas de arriba. Tú ya se supone que deberías estar muerto a ti mismo. Si no estás muerto a ti mismo, va a haber conflicto en casa. ¿Cómo se soluciona? Muere a ti mismo. Remueve estas cosas de tu vida. Ahora vamos a leer los versículos 12 al 14. 12 al 14. No, puse mal aquí mi versículo. No, es que estoy en Romanos, disculpen. Ok. Colosenses 3, 12 al 14, dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sabed todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No voy a hablar acerca de versículo 12, donde dice que somos escogidos de Dios. Ese no es el punto. Ahora, obviamente, si hemos hablado de ser escogidos, eso tiene que ver con predestinación. Y y muchos más versículos que dicen que nosotros somos los escogidos. Nunca dice que yo escojo a Dios. Siempre dice que Dios me escogió a mí. ¿Va? Entonces, elección, predestinación. ¿Va? Pero no nos vamos a meter en ese tema el día de hoy. Entonces dice que sí, nosotros los que somos electos, nosotros los que somos salvos, nosotros los que tenemos o hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús, ahora nosotros estamos revestidos, dice. Vestíos pues. Bueno, el versículo 10 dice revestidos, dice el versículo 10 de nuestra lectura. Y revestidos del nuevo, es decir, del nuevo hombre. Deja atrás el viejo hombre, que lo menciona el versículo 9. ¿Va? De nuevo, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Revístete del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque yo soy elegido. Porque yo soy elegido, porque yo soy uno de los hijos de Dios. Yo tengo que eliminar o matar al viejo hombre y revestirme del nuevo hombre. Y aquí nosotros vemos en los versículos 12 al 14 una lista. Esta lista que menciona es distinta a la lista que vimos en los versículos 5 y 8. ¿Okay? En los versículos 5 y 8 nosotros vimos características o cosas que pertenecen al viejo hombre, el cual debemos matar. En contraste a esto, nosotros en los versículos 12 al 14 tenemos otra lista. Pero la lista que se nos muestra en los versículos 12 al 14 son positivos. Es una lista de cosas o cualidades que solamente si estás en Cristo puedes tenerlo. Ahora, esta lista, ya lo leímos, del versículo 12 al versículo 14, pero lo vamos a ver rápidamente, dice que debemos de tener misericordia.
que eso es algo del nuevo hombre. Benignidad, eso es del nuevo hombre. Humildad, eso es del nuevo hombre. Paciencia, eso es del nuevo hombre. Perdonador, eso es del nuevo hombre. Amor, eso es del nuevo hombre. Entonces tenemos dos listas. Dentro del hogar, ¿qué es lo que prevalece? Usted conoce su hogar. Sea honesto con usted mismo. ¿Qué es lo que prevalece? ¿La primera lista de cosas o la segunda lista de cosas? Usted conoce su casa, sea honesto. ¿Qué es lo que predomina dentro de su casa? La primera lista, que ya mencionamos que era fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, etc. ¿Eso es lo que prevalece dentro de tu hogar? ¿O en tu hogar hay una armonía de misericordia, benignidad, humildad, paciencia, perdonadora y amor? ¿Cuál es lo que predomina? Si usted verdaderamente está en Cristo, la segunda lista debe de ser la que predomina en su hogar. Pero si usted le está dando rienda suelta al viejo hombre en vez de matarlo y vivir de acuerdo al nuevo hombre, el conflicto en su casa va a continuar. Y le garantizo que la lista que predomina es la primera y no la segunda. Ahora, esta lista de cosas buenas que podemos ver de los versículos 12 al 14, realmente es un reflejo o podemos mencionar, gran parte de eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 5, y lo conocemos muy bien. Gálatas, capítulo 5, empezando del versículo 23 a 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si ustedes observan estas 8 cosas, que es el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, usted notará que muchas de estas cosas enlistadas aquí son las mismas que se enlistan en Colosenses 3. Para que yo tenga misericordia, benignidad, humildad, paciencia, templanza, todas esas cosas que se mencionan, número 1, yo tengo que estar en Cristo. Y es por parte de las labores del Espíritu Santo que yo puedo tener esas cosas o el fruto. Pero yo tengo que desarrollarlo. Tengo que estudiar. Tengo que crecer mi conocimiento para poder estar lleno del Espíritu Santo. Para que yo tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y todo lo demás, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Si no estoy lleno del Espíritu Santo, estas cosas no se van a dar. Solo porque tú aceptaste a Cristo como tu único y propio Salvador, no significa que de forma automática o por default ya tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque hay una cuestión muy diferente de estar o ser morada del Espíritu Santo a estar lleno del Espíritu Santo. Para que tú estés... Ahora, todos los que han hecho profesión de fe y verdaderamente son salvos, todos son morada del Espíritu Santo. Pero eso no implica que tú estés lleno de... Recuerden que cuando hablamos de neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, hay muchas labores o factores específicas que pertenecen al Espíritu Santo. Por ejemplo, dentro de las labores del Espíritu Santo, aparte de que convence pecado, de juicio y de todo eso, otra de sus labores para con el ya cristiano es: somos bautizados en el Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, somos amonestados por el Espíritu Santo, somos iluminados por el Espíritu Santo, etc. Él tiene un montón de labores
para con el cristiano. Y cada una de esas que acabo de mencionar, todas son diferentes la una a la otra. Entonces, cuando usted hizo profesión de fe y recibió a Cristo como su único y propio Salvador, no es en automático que usted tenga la llenura del Espíritu Santo para poder tener el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Tienes que crecer en el conocimiento. Observemos en nuestra lectura de Colosenses capítulo 3. Observen el versículo 10. Y revestíos del nuevo, es decir, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Dios creó al nuevo hombre, ¿okay? Y el nuevo hombre es perfecto. Recuerden que el nuevo hombre o la nueva naturaleza no puede hacer nada malo. ¿Por qué? Porque es una imagen de aquel del que lo creó. Y dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, para que yo me revista y esté lleno del Espíritu Santo, yo tengo que llegar a tener un conocimiento pleno. Es decir, conocimiento implica estudio. Si tú no estudias, tú no puedes conocer. Es un hecho. Si tú no estudias, no puedes conocer. Te vas a quedar ignorante. Tienes que estudiar. Ahora, entendemos que en esta vida jamás podré llegar a tener un conocimiento pleno, porque estamos en estos cuerpos corruptibles. Pero a lo largo de toda mi vida, lo cual es conocido como santificación progresiva, Dios me va cambiando, me va guiando. Las cosas del viejo hombre quedan desplazadas, eliminadas, para ser sustituidas por el fruto del Espíritu. Pero si yo no estoy estudiando, no estoy adquiriendo ese conocimiento pleno, nunca va a dejar de existir el conflicto en su hogar. Si hay conflictos en tu casa, sé honesto contigo mismo y observa cuál de estas dos listas predominan en tu casa. ¿Se están peleando por cosas de aquí de este mundo que no tienen importancia? Si tú estás en Cristo, esas cosas no deberían de tener importancia, porque tú estás muerto a tu vieja naturaleza, o deberías de estarlo. Pero si la segunda lista es lo que predomina en tu casa, entonces eso implica que tú no has muerto a ti mismo. Y hay alguien más posiblemente en tu casa que también no ha muerto a sí mismo. Y el conflicto se mantiene. No hay cambio, no hay un estudio. El conocimiento de la palabra de Dios no existe y por lo tanto no están llenos del Espíritu. Y por lo tanto, como no están llenos, no pueden tener el fruto del Espíritu porque no es en automático. Y por lo tanto jamás van a reemplazar las cosas del viejo hombre por las cosas del nuevo hombre. Y el conflicto seguirá en su casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sobrevivo al conflicto en mi hogar? Empieza por morir a ti mismo. Empieza por crucificarte. Empieza por darle importancia a las cosas de arriba y no a las cosas de este mundo. Empieza por conocer la palabra de Dios para que tú puedas crecer en conocimiento y en gracia y en fe, para que se desarrolle el fruto del Espíritu y dejas atrás las cosas del viejo hombre. Solo así es que puedes sobrevivir y cambiar los problemas intrafamiliares. Empieza por morir a ti mismo. Si usted tiene problemas en su familia, con su matrimonio, con sus hijos, sea honesto, vea su vida y diga, a ver, me estoy preocupando por mi conflicto ¿tiene que ver con cosas terrenales? Y la respuesta casi siempre va a ser sí. Si tú tienes un problema con tu esposo o tu esposa, te garantizo que el problema es algo de aquí de este mundo.
Tiene algo que ver con esto, con lo material, con lo físico. Nada de eso debe de importar. No tiene relevancia en un hogar cristiano. Versículo 16 de nuestra lectura. La palabra de Cristo more en abundancia. Otra vez, estamos hablando de que tú tienes que aprender mucho la palabra de Dios. Conoce, la palabra de Dios debe de ser abundante en tu vida. Si la palabra de Dios no es abundante en tu vida y en la vida de tu familia, entonces no se han crucificado, no han muerto. Dios no es primario en su vida. El conflicto, por lo tanto, continuará. Es un hecho. Seguimos con el versículo 16. Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. En otras palabras, entre hermanos nos ayudamos a crecer. Obviamente el Espíritu Santo es nuestro maestro, dice la palabra de Dios, y no necesito ningún otro maestro más que Él. Sin embargo, aquí la Biblia nos está diciendo que entre cristianos deberíamos de poder hablarnos acerca de las cosas de Dios. Deberíamos de poder exhortarnos. Eso no significa regañar, quiero que sepan, sino instruir entre nosotros con la palabra de Dios. A eso se refiere. No es un regaño. Y quiero que sepan que muchas personas, muchos cristianos piensan que exhortar es un regaño. Exhortar no es un regaño. Exhortar implica instrucción. Es decir, te voy a dar una instrucción por parte de la palabra de Dios. No es que yo lo diga, es que lo dice la Biblia. Y si un hermano me dice a mí, mira hermano, aquí la Biblia dice, me está ayudando el hermano o la hermana a instruirme en la palabra de Dios. Sí, ciertamente el Espíritu Santo me ayuda y me revela, pero entre los hermanos puedo seguir aprendiendo y creciendo, y nos enfocamos en cosas celestiales y no en cosas terrenales. Dentro de su casa hay exhortación bíblica, hay crecimiento en la palabra de Dios, hay crecimiento en el Espíritu, o en vez de exhortándose hay mentiras, hay odio, hay contienda, hay conflicto. Despojémonos del viejo hombre. ¿Quieren saber cómo sobrevivir en su matrimonio cuando hay conflicto? Despójate del viejo hombre. Haz paz en la casa. Dios nos ha llamado a paz. Si no hay paz, eso implica que usted o alguien de su casa no se ha sacrificado, no se ha crucificado, no ha muerto a sí mismo. En el hogar cristiano, en el hogar feliz, se comienza con un funeral. Muchos dirán, no, si un funeral es bien triste, ¿cómo pues? Sí, la muerte del yo. La felicidad en el hogar comienza con el funeral de usted. ¿Quieres ser feliz y sobrevivir al conflicto familiar? Muere a ti mismo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por esta instrucción de su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder comprender que debemos de estar, como dijo Pablo, crucificados juntamente con su Hijo Jesucristo, para que nosotros ya no vivamos, sino que Él viva en nosotros, por medio de nosotros. Y que este verdadero amor en Él, el cual es el vínculo de la unión familiar, realmente nos traiga a esta segunda lista, la cual es el fruto del Espíritu, y que la podamos adquirir, Señor, esa llenura del Espíritu, estudiando su palabra. Denos el deseo, como padres de familia, para instruir a nuestros hijos
como esposos a morir a nosotros mismos, como esposas que ellas también mueran, entendiendo que la felicidad en el hogar, la paz en el hogar, la falta de conflicto en el hogar empieza con la muerte de la vieja naturaleza. Ayúdenos, Señor, a remover esa vieja naturaleza cada día más, hasta que estemos en gloria, en cuerpos glorificados, y lleguemos al pleno y perfecto conocimiento de su palabra. En el nombre de su Hijo Jesucristo le pedimos esto y le agradecemos todo. Amén.